Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de mayo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Después de lavarle los pies a sus discípulos, fíjese qué gesto de humildad y de servicio por parte de aquel que tenía la plenísima autoridad que le había sido dada por el Padre. El Padre lo había enviado. El Señor nos dice: el Padre mayor es que yo. Él, cuando parte de este mundo después de su resurrección, asciende al Padre y se ubica a la diestra del Padre. Es uno con el Padre, nunca dejó de serlo, pero vino a nosotros a cumplir la función del enviado por el Padre. Y cumplió todo aquello que aquel que le envía le había dicho. Habló como le ordenaba su Padre. Habló las palabras del Padre, a punto tal que el Señor nos dijo: la palabra que les estoy dando no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor entonces no se sintió protagonista. El Señor vino a cumplir una función la cual nosotros tenemos que imitar. Vino a cumplir una función de servicio, de ser para los demás, de servir a los demás. Este gesto de extrema humildad nos está mostrando hasta qué punto tenemos amor al otro, hasta el punto de hacernos menos que el otro, servidor del otro que nada es, porque vino a la muerte nuestra, bajó a nuestra muerte, para quitarnos de la muerte precisamente y llevarnos a la vida, al lugar donde Él ascendió justamente. Fíjese, ¿quién ascendió sino aquel que primero descendió, no es cierto? Bueno, en nosotros, ¿qué descenso se puede pedir? Estamos en el lugar más bajo, estamos en el abismo. El Señor viene a nosotros, el Señor se abaja de los más altos lugares a los más bajos, que son los nuestros. Y el hecho de llevarnos al lugar elevado, al lugar de la plena vida, pues en definitiva, dicho en otros términos, se puede decir: el Señor nos lleva de la muerte a la vida. Fíjese la diferencia que hay entre la muerte y la vida. La diferencia que hay entre los cielos y la tierra. Es una diferencia abismal, porque el Señor viene a nuestros abismos. Aún el Señor predicó a los espíritus en prisión, bajó al abismo, fíjese a qué nivel, para que todo el universo esté lleno de su palabra, esté lleno de su palabra. Todo lo hizo a través de un servicio, de su humildad. Y fíjese más, todos aquellos que son enviados por el Señor son los elegidos por el Señor. Nosotros somos elegidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Y lo mismo que hizo el Señor. El sirviente no es mayor que el amo. Y nuestro amo, nuestro Señor, es Jesucristo. Y Él nos envía con un mandato explícito, total, a amar al otro, por sobre todas las cosas amar a Dios y amar al otro como a nosotros mismos. Y amando podemos cumplir la labor del servidor, del que es capaz de poner y llega a ese extremo como lo hizo el Señor, modelo absoluto nuestro,
poniendo la vida por el otro. Mira hasta qué lugar tenemos que descender. Descendió el Señor, que fue el lugar donde puso la vida por aquellos que no la tenían. Trabajo realmente extremo el del Señor. Lo hizo, glorificó a aquel que lo enviaba, glorificó al Padre. Llenó de vida todo aquello que le pertenecía al Padre, que le pertenece a Dios. Todos nosotros somos criaturas de Dios. Y el Señor, el Hijo de Dios, Dios de Dios, bajó a nosotros, no pretendiendo ser protagonista, sino mensajero del Padre, enviado del Padre, cumpliendo las órdenes del Padre, obedeciendo al Padre, llevando como mensajero y como vocero la voz del Padre, el mandato del Padre. Y era mandato para la vida, era mandato para el amor. Y eso nos dejó en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, después de aquel rescate que hizo el Señor, de aquella demostración de humildad, de amor, de servicio, de ser para nosotros, que hizo nuestro Señor? Él es Señor nuestro. Bueno, nosotros somos voceros del Señor, porque Él nos ha enviado. Y nos ha enviado a hacer lo mismo que hizo Él con nosotros, a ser también nosotros servidores, ponernos al servicio del otro. Y esto hay que subrayarlo, hermanos, y conviene subrayarlo y mucho, porque casi siempre nos creemos protagonistas. Muchas veces somos conductores de algún grupo, líderes de alguna iglesia, y bueno, cumplimos una misión ahí. ¿Y cuál es la misión esencial? Ser mensajeros del Señor, voceros de la palabra. La palabra no es nuestra, la palabra es de aquel que nos envía. Y hacerla nuestra es precisamente aquello que tiene que ver con lo que Dios quiere de nosotros. Primero la humildad, y la humildad que requiere en nuestra conducta y actitud inmediata requiere obediencia. Obediencia a aquello que nos manda el Señor, sana y cristiana obediencia. Queda claro esto, y lo esclareció mucho nuestro Señor. En ese sentido se entienden muchas de las enseñanzas y palabras de nuestro Señor, y deben verlas en el nivel de aquello que nos dice: voy al Padre, el Padre mayor es que yo. Siempre el que nos envía es mayor que nosotros. Nosotros somos voceros, mensajeros, pero la idea, cumpliendo aquello para lo cual somos enviados, es llegar al lugar donde nos espera aquel que nos envía, porque aquel que nos envía quiere igualarnos con Él, quiere que nosotros estemos en el mismo lugar. ¿Cuál es el lugar? El lugar de la gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria del Señor. ¿Y cuál es la gloria del Señor? La gloria del Padre. Si usted hace fruto de la palabra de la cual es mensajero, usted glorifica a aquel que lo envía. Así como el Hijo glorificó al Padre, y por eso fue glorificado por el Padre. Si usted glorifica el nombre de aquel que lo envía, usted será también glorificado en el Hijo. Y aquel Señor nos hace también una demostración de algo que probablemente nos sorprenda. Nos eligió. El misterio del amor no consiste en que hayamos nosotros elegido al Señor o a Dios, sino en que Él nos eligió primero a nosotros. Pero se cumple la Escritura, dice Jesús. La Escritura, que era la palabra de Dios, por supuesto, nunca deja de cumplirse, y como nos enseñó el Señor, no puede fallar. Y uno de ellos, uno de los elegidos, había de traicionar al Señor, como efectivamente aconteció. Aquel que come de mi plato, que participa de mi alimento, aquel me va a traicionar. Fíjese usted hasta qué punto muchas veces, ¿no?, la influencia, diríamos, espiritual negativa en nosotros funciona hasta el punto de ser capaces de vender por una miserable suma de dinero aquel que nos envió, que nos comunica la vida, aquel que nos lavó de nuestras faltas, aquel que murió por nosotros, aquel que nos comunica la vida que solo Él puede comunicarnos por el amor de Dios.
Judas Iscariote lo traicionó al Señor. Sabemos cuál fue el destino de Judas, ¿no? Sabemos que la palabra del Señor nos ha de juzgar en el último día. ¿Y habrá resurrección en el último día? Sí, claro. Algunos vendrán a resurrección de vida y otros a resurrección de juicio. El Señor nos lleva por el camino que conduce a la vida. Sigámoslo haciendo todas estas cosas que acá nos está enseñando, obrándolas. Ese es el camino. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba, ¿no?, en la función del maestro. Es enseñarnos, pero enseñarnos no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Y recordaba una frase que también está en la Escritura que dice Jesús: mi felicidad es hacer la voluntad del Padre. Él ya lo comprobó y quiere que nosotros también lo comprobemos cuando con humildad servimos al otro, sabiendo que es lo que hace feliz al Señor, a nosotros también nos va a hacer felices, dichosos. Ojalá hoy nos hagamos más bien el espacio para servir al otro y comprobar lo que el Maestro nos dice. Mi felicidad es hacer la voluntad del Padre. Efectivamente, mi felicidad, aquello que nos hace verdaderamente felices, obrar la voluntad del Padre, obrar en justicia. Y la justicia de Dios es la vida en nosotros, porque nos hizo para la vida. Por eso en nosotros esa felicidad inefable que procede de aquel que habita en aquel que está vivo y que toma conciencia de lo mismo, porque lo comprueba, porque lo vive. Está vivo, el Señor resucitó, lo ve vivo, lo ve en uno mismo, el espejo inmediato, donde usted contempla la resurrección de aquel que le dio la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de humildad, tu espíritu de servicio, tu espíritu de ser en el otro y para el otro. Lo pedimos en tu nombre santo, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.